Chicos, tenéis que escuchar esto. Se ha destapado algo gordo sobre Andercel y su pasado, y es que resulta que dejó atrás un sueño gigante, y todo por culpa de Kerem Bürsin. Sí, lo que oís. Siempre hemos visto a Ande como esta estrellaza, ¿verdad? Que si moda, que si éxito en Turquía y fuera, que si proyectos millonarios. Pero, ¿os imagináis que tuvo que aparcar una meta personal súper importante por amor? Pues parece que sí. Dicen por ahí, y ojo, que esto no es un rumor tonto, que Ande tenía una pasión tremenda, algo que llevaba dentro desde muy joven. Algo que de verdad quería conseguir, algo que para ella era el gran sueño. Y sí, estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con las cámaras, con la alfombra roja, nada de eso. Era algo más de ella. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso enorme en esa dirección, ¡zas! Aparece Kerem. Y ojo, estoy diciendo que Kerem fuera un problema, al contrario. Pero sí que su aparición, su relación, supuso un cambio de 180 grados. Para ser honestos, cuando estás enamorado, a veces priorizas a la persona y dejas otras cosas en pausa. Y parece que eso es exactamente lo que pasó con Ande. Muchos piensan que su carrera se lanzó aún más con Kerem, que juntos eran una fuerza imparable en la televisión y en las redes. Y sí, en parte tienen razón. Su química era brutal, eso no se puede negar. Las parejas en pantalla venden muchísimo, y ellos vendían el doble. Pero lo que yo creo que está pasando desapercibido es ese sacrificio personal. ¿Os imagináis sacrificar una vocación profunda, algo que te define, por una relación? Es heavy. Pensemos en que podría ser ese sueño. Quizás estudiar algo fuera, dedicarse a una profesión artística distinta, un proyecto social que la apasionaba. La verdad es que se especula mucho, pero lo que sí queda claro es que era algo que ella valoraba muchísimo, y que tuvo que decir, hasta luego temporalmente. Y ojo, digo temporalmente porque con Ande nunca se sabe. Lo más interesante de todo esto es cómo se gestionan esas decisiones. ¿Fue una decisión consciente de te elijo a ti, adiós a esto? ¿O fue más bien que la intensidad de la relación y los proyectos que vinieron después la absorbieron tanto que el sueño se quedó en el banquillo, sin quererlo? Yo sospecho que fue una mezcla de ambas cosas, pero sobre todo, que el amor y la pasión que sentía por Kerem le hicieron ver las cosas de otra manera. Y ahora, después de que la relación terminara, ¿creéis que Ande retomará ese sueño que dejó en pausa? Porque si es algo que llevaba tan dentro, igual es el momento perfecto para volver a intentarlo. Sería una historia preciosa, ¿no os parece? La chica que lo tenía todo en lo profesional, que hizo un gran sacrificio personal por amor, y que ahora, quizás, tiene la oportunidad de cumplir ese sueño que guardaba bajo llave. Para mí, esto añade una capa más de profundidad a Andercel. No es solo una cara bonita y una actriz talentosa, es una mujer que ha tomado decisiones importantes, que ha puesto cosas en la balanza. Y eso, amigos, es algo que muchos admiramos. Nos demuestra que incluso las estrellas tienen sus dilemas, sus sacrificios. Entonces la pregunta del millón, y quiero que me digáis vuestra opinión sincera en los comentarios, ¿creéis que Ande volverá a intentar alcanzar ese sueño que dejó aparcado por Kerem, o ya es un capítulo cerrado en su vida?